Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, hoy vamos a titular este vídeo con Arriesgue y Progrese. ¿Por qué? Nos referimos a una partida jugada por Dubov contra Svane en Batumi en 2019, en la ronda número 7. En ese torneo, en esa Copa de Europa, Rusia ganó la medalla de oro y Dubov contribuyó con 5,5 puntos de 7, con un rendimiento de 2.805 en el Elo, un performance muy bueno. Esta partida corresponde a la ronda número 7 contra el equipo alemán y era necesaria esta victoria para obtener el éxito del equipo ruso contra el alemán. Dubov arriesgó en una combinación de ataque al enroque enemigo, creando en la apertura de su propia inspiración, según comentarios de él, una inspiración que le dio en esta apertura del gambito de la dama, donde inició una serie de movimientos para atacar al enroque de las negras. Una variante arriesgada que al final le dio el éxito con un viaje tremendo del rey de las negras, que marchó desde G8 hasta A3, donde recibió un mate previo varios sacrificios y jugadas maestras de Dubov, quien ya desde entonces viene destellando con mucha brillantez en la élite del ajedrez mundial. Pero vamos a ver esta partida muy interesante. Dubov comenzó con el avance C4, una apertura inglesa que fue respondido con E6, caballo C3, D5 y D4. Después de caballo F6 y caballo F3, alfil E7 y alfil F4, estamos en un gambito de la dama rehusado con esta variante que está muy de moda, alfil F4. Enroque fue la jugada de Svane y el blanco respondió con E3. B6 fue la respuesta de las negras, un movimiento interesante. Lo más conocido en esta posición es el desarrollo caballo B a D7, así como el avance del peón a C5, donde se crean situaciones teóricas de mucho contenido. Esta idea de B6 sorprendió a Dubov según comentarios de él, y prácticamente como que lo sacó de contexto, puesto que esperaba las dos respuestas que habíamos visto, caballo B de 7 o C5. En este momento jugó dama C2, una jugada también interesante, digna de consideración. Esta es la idea que se le ocurrió a Dubov sobre el tablero, según él, y la idea es realizar el enroque largo. Según sus comentarios, fue pura inspiración en medio del tablero, en el fragor de la batalla. Según el mismo Dubov, cuenta que después de haber pasado la fase de la apertura en varios tableros, observó que todos eran más o menos favorables al bando alemán, al equipo alemán, por lo que le correspondía en esta partida arriesgar para salvar al equipo. Y así fue como se inspiró en esta jugada y la partida continuó
de la siguiente forma: alfil A6 y enroque largo, sacrificando el peón de C4 que inmediatamente fue capturado con D por C4 y ahora caballo G5. Este es el punto del riesgo. El blanco sitúa un caballo en las puertas del enroque negro, dispuesto a responder al ataque del caballo con H6 con la defensa del mismo a través de H4. De esa forma, el caballo es prácticamente intocable, puesto que la captura del mismo permitiría la apertura de la columna H donde está la torre de H1. De ahí la importancia de haber realizado el enroque largo y no el corto. La torre de H1 se abriría en dicha columna para un fuerte ataque. Las negras continuaron con caballo C6. Otra sorpresa para el blanco. Parecería que es mejor, en lugar de ese movimiento, el desarrollo caballo B a D7, puesto que desde allí la idea de este caballo sería capturar en F6 ante cualquier maniobra de las blancas que pueden llevar a jugar alfil E5 y alfil por F6 con ataque al punto H7 junto con la dama y el caballo. Y el caballo de D7 puede reemplazar a su colega de F6. O también la posible maniobra del blanco de caballo de C3 a E4, eliminando el caballo de F6. Esa es una posible continuación y que parece más lógica. Sin embargo, otra continuación podría ser, en lugar de caballo BD7, G6. Es otro intento defensivo en esta posición y esperar los acontecimientos como desarrollar el caballo de B8, si a C6 o a D7, que parece lo más lógico. En la partida, caballo C6, que amenaza ubicar el caballo en B4, fue respondido con A3, evitando dicho salto. G6. Este movimiento es necesario para poder poner en esa diagonal un obstáculo a la dama y el caballo sobre el punto H7. La jugada de las blancas fue H4, siguiendo su plan, y ahora alfil D6. Esta es una jugada de valor dudoso según el propio Dubov, que considera que mejor era en este momento el salto del caballo a D5 y las posibilidades de ambos jugadores están ahí equilibradas. Alfil D6 fue respondido con G3, una jugada muy buena que defiende al alfil o sobreprotege al alfil para, en caso de que se cambie en F4, capturar con el peón de G. Una posibilidad interesante para poder abrir la columna G y atacar a través de ella al enroque. Su adversario jugó dama E7. Para comprobar la importancia de la defensa del alfil de F4 con el peón de G3, veamos la variante alfil por F4, G por F4, alfil B7, y ahora seguiría H5. El caballo, por supuesto, de F6 no puede capturar en H5 porque seguiría el sacrificio de la torre por el caballo en H5, y si el peón captura en H5, la dama daría mate en H7. Por lo tanto, no puede ser. Sigue el negro en este análisis con caballo B4, A por B4 y alfil por H1. Pero después de la jugada H por G6 y H por G6, las blancas obtienen una amplia ventaja con caballo por E6.
ellos van a recuperar la calidad, puesto que ese caballo no se puede capturar debido a que la dama entraría con gran fuerza en G6 y todo terminaría en mate. Así que esta es una posible variante de las blancas que de las negras en caso que capturasen en F4. Después de recuperar la calidad en F8, el peón de C4 caería y el rey de las negras quedaría bastante expuesto. Así que, viendo esta continuación, las negras habían jugado dama E7, H5 y E5. Y ahora empiezan complicaciones. Dubov jugó H por G6, que está muy bien, H por G6 y alfil G2, con lo cual comunica sus torres y amenaza el caballo de C6. Pero está de momento entregando el alfil de F4 para recuperar el caballo de C6, una posición bastante arriesgada, pero eso es precisamente lo que ha hecho progresar a este gran maestro joven que es Daniil Dubov. Siguió E por F4 y alfil por C6. En condiciones de un encuentro por equipo, esta captura es lo más seguro, puesto que uno valora que asegura una cierta ventaja sólida en esta posición. Sin embargo, más arriesgado hubiera sido y posiblemente mejor la captura G por F4, que podría ser más fuerte, aunque quedas con una pieza menos, pero estás atacando el caballo de C6. Se ha abierto nuevamente la columna G, donde puede la torre D ubicarse allí para atacar en el ala del rey. Es una posición bastante complicada como para arriesgarse en un torneo por equipo. Tal vez jugando individualmente hubiera escogido G por F4. Continuemos pues con la partida. Alfil por C6, G por F3 y rey B1. Una jugada buena. Aleja al rey de cualquier jaque en la diagonal de C1 a H6, como se podrá observar en algunas variantes posteriores. Y como siempre, en los enroques largos, el rey debe ir a B1 para evitar cualquier contingencia precisamente en esa diagonal. Siguió el negro con torre a D8, ubicando la torre correctamente en esa posición y alejándola del ataque del alfil de C6. F4. Esto es una jugada errónea, según el propio Dubov, que le pone un signo de interrogación y considera que lo mejor en este momento es la captura F por G3, donde las negras pueden, o según los comentarios, tienen dos posibilidades: capturar el peón, que es peligroso también, o de lo contrario, intentar con rey G7 llevar la torre a la columna H. Pero en este caso, el blanco tiene una jugada muy interesante que elimina un gran defensor del enroque, que es caballo D5. Después de caballo por D5 prácticamente forzado, seguiría torre H7 jaque, rey G8 y dama por G6. Un gran sacrificio con el cual después se va a recuperar material y no solamente se va a incrementar el mismo. Después de la captura forzada, F por G6, alfil D5 jaque, torre F7 y alfil por F7. Usted puede aquí detener el vídeo y analizar y comprobar además que las negras tienen obligatoriamente o que entregar su dama ahora, o después, si juegan rey F8 con caballo E6, tendrán que entregar nuevamente la dama a su adversario. Una posición completamente ganadora.
Así que en este análisis alfil por G3 vendría caballo G a E4, caballo por E4 y alfil por E4. Se está apuntando con el alfil y la dama al punto G6, pero lo más importante que después que el negro lo defiende con rey G7 sigue torre D a G1. Observen la actividad de las dos torres de las blancas sobre el enroque. Una actividad extraordinaria, además del alfil y la dama que coinciden en la casilla G6. Esta posición es considerada ganadora para las blancas. Regresando a la partida, después de F4, siguió alfil C8. Las negras se defienden bien y logran una lucha igualmente equilibrada. El alfil mejora de diagonal y en algunas variantes puede ubicarse en F5 con efectos defensivos y agresivos también. Ahora, en la variante dama por E3, ya no es jaque como habíamos visto, puesto que hizo rey B1, seguiría en esta variante caballo D5. Nuevamente se elimina el caballo defensor de F6, caballo por D5 y alfil por D5. Con lo cual se está amenazando directamente ya dama por G6, mate. Un efecto destructor en esta posición. Las negras estarían completamente perdidas. Por eso la jugada alfil C8 es muy buena. Dubov continuó con torre de D a E1. Un movimiento importante también para poder en algunas variantes avanzar el peón a E4 y a E5, donde desalojaría piezas del contrario que defienden al enroque. Svan jugó rey G7 y caballo D5. Eliminar el defensor de F6 en este momento es la mejor opción. La posición es bastante complicada y las negras tienen su buena defensa ante con estos dos peones de ventaja que tiene, pero la lucha todavía es compleja. Siguió caballo por D5, torre H7 jaque, rey G8 y torre por F7. Eliminación de la defensa del peón de G6. Es una posición todavía, como diría Chirov, fuego en el tablero. Las negras aquí jugaron torre por F7. Según el propio Dubov y comprobado con alguna máquina, el jaque caballo C3 intermedio con jaque era interesante. Caballo C3 jaque. Esto complicaba bastante las acciones y ponía a las negras en una posición bastante favorable. Pero estamos en una lucha muy compleja, muy complicada, y los análisis en el tablero muchas veces se centran en un sector determinado del tablero, en este caso el enroque corto, y se nos olvida la otra parte del tablero, y tal vez Svan no consideró este jaque, que era interesante. Así que después de torre por F7 de las negras siguió dama por G6, rey F8. Esta jugada es prácticamente forzada. ¿Por qué razón? En caso de cubrirse con la torre en G7, entonces recibiría mate en poca jugada. Con alfil por D5, rey F8, caballo H7 jaque. Forzado nuevamente torre por H7 y mate con dama G8. Por lo tanto, rey F8 es la jugada única para salvarse del mate. Dama H6, torre G7, alfil por D5. Las blancas tienen una torre en contra. Aquí hay que ganar o ganar. No hay otra opción. Las negras tienen que jugar con mucho cuidado en esta posición. Y precisamente
no fue lo que hicieron en este momento, puesto que jugaron rey e8, que no es la mejor continuación. Como habíamos mencionado, el alfil de c8 era una pieza muy importante y en este momento alfil f5 era vital para una defensa adecuada. Pero gracias a la jugada rey e8 vamos a ver cómo este rey va a marchar hacia su destino catastrófico en a3. Siguió Dubov con dama h5, rey d7, dama h3 jaque, rey e8, dama h5 y ahora rey d7. A Dubov le quedaban en este momento solamente 7 minutos. Vamos por el movimiento 28. Se pueden imaginar que es bastante poco tiempo para las jugadas que faltan para completar el control. Por ese motivo, Dubov repitió las jugadas para ganar unos minutos en el reloj y así poder decidir la jugada que viene ahora, que fue el jaque alfil e6. Este jaque es arriesgado, pero como habíamos dicho, el equipo necesitaba el éxito. Tal vez, dadas las circunstancias del equipo, no quiso repetir y hacer tablas esta posición, que en realidad está rica en complicaciones. Svan jugó aquí en este momento rey c6, con lo cual comienza la marcha del rey hacia a3, donde no escapará de ningún momento, de ninguna forma y en ningún momento. Aquí debieron haber considerado la entrega de la dama, o más bien el cambio de la dama por otras piezas, como por ejemplo dama por e6, era la continuación más complicada y segura, también la más difícil en un torneo por equipo de calcular, puesto que entregar la dama en esta posición podría llegar a una situación posterior de difícil valoración. Por ejemplo, tras caballo por e6, rey por e6, f5 jaque, vemos que la relación de fuerza es torre y 2 alfiles contra la dama, una ventaja considerable para los 2 alfiles, pero esta posición después de f5, rey e7 y e4, el material es favorable, como decíamos, a las negras, pero estos peones centrales de las blancas apoyados por la torre pueden complicarle la existencia al que está pensando y defendiendo a su equipo. Por lo tanto, aunque es una posición que puede ser igualada o empatada por algún jaque continuo, por entregas de material, por una posición que se dé donde se eliminen todos los peones del ala rey y quede peones en el ala dama, etcétera, pero es difícil valorarla en medio de una partida y con tan poco tiempo de reflexión. Por tal motivo, Svan no jugó dama por e6, sino que decidió rey c6 con la idea, lógicamente, de marchar a b7. Si hace rey b7 en este momento, pues la partida quedaría concluida, puesto que con una torre en contra el blanco no tendría ya posibilidades de continuar el ataque, pero existen los jaques y dama f3 jaque es muy efectivo, corta el paso del rey hacia b7 y no solamente eso, que lo extrae hacia el territorio de las blancas. La parte más hermosa y bonita de la partida viene ahora. Rey b5, alfil por c4 jaque, otro sacrificio de pieza, que ahora este alfil no puede ser capturado, o mejor dicho, puede ser capturado, pero si eso sucede, vamos a ver qué ocurre. Después de algún cálculo, el negro
decidió jugar rey A5, puesto que la captura del alfil rey por C4 llevaría al mate después de dama C6 jaque. Si ahora el rey va a D3 o a B3, recibiría jaque mate con la dama en C2. Por lo tanto, debe cubrirse con el alfil en C5, pero sigue torre C1 jaque. Y ahora la mejor respuesta es rey D3, con lo cual seguiría torre C3 jaque. Rey D2, la dama regresa por la gran diagonal a G2 y después de rey E1 o rey D1, da igual, seguiría torre C1 jaque mate. Un viaje del rey al estilo de la bella holandesa, donde las negras sacrifican las piezas en el ala del rey y extrae el rey hasta E1 o F1 y realizan hasta G1 en esa partida y realizan el enroque largo o juegan rey D2 con jaque mate. Un mate muy bonito, al igual que en esta posición. Por lo tanto, después de rey A5, Dubov jugó dama D5. Si el rey se mueve ahora o se cubre con el peón en B5, recibiría mate con la dama en esa casilla. Usted mismo lo puede ver ahí sin mover las piezas. Por lo tanto, en este momento existen dos formas de cubrir el jaque sin recibir mate en B5. Una es la de la partida, alfil C5, y la otra es el avance del peón a C5, a lo cual seguiría B4 jaque, rey A4 y rey A2, donde las negras están completamente perdidas y reciben jaque mate en 4 jugadas. Los aliento a que analicen cualquier otra respuesta o cualquier respuesta de las negras para evitar dicho jaque mate en 4 movimientos que el blanco puede dar a partir de esta posición. Regresando al alfil C5 de la partida, siguió B4 jaque. La única jugada ahora es rey A4. Detenga el vídeo en este momento, es lo que le aconsejo, y piense en esta posición cuál fue el movimiento que realizó Dubov, que es prácticamente un movimiento de problema, de composición, una jugada muy bonita, exacta y que gana en todas las variantes. Una vez que usted haya calculado, bueno, continúe con el vídeo y compruebe que la jugada de Dubov dama G2 es una maravilla. Hasta aquí todo ha sido más o menos forzado, al igual que la respuesta de las negras ahora. ¿Cuál es la idea de dama G2? Forzar al alfil de C5 a despejar la columna C, puesto que en este momento dama C6 no era una buena jugada. Y veremos los efectos que tiene este movimiento, puesto que la amenaza ahora es dama C2 jaque, la amenaza directa es dama C2 seguido de dama B3 mate. Por lo tanto, el negro tiene que jugar aquí de todas lo que hizo en la partida, que fue alfil por B4. Lógicamente ahora dama C2 no serviría, puesto que el rey tendría un escape en A5, pero esto lo había calculado Dubov, quien jugó ahora dama C6. Importante la maniobra dama G2 y dama C6. Ahora la columna C está abierta y veremos cuál es la consecuencia de ese despeje de columna. Rey por A3 fue la jugada de Svan. Veamos, si se cubre con B5, entonces recibiría, después de dama por B5 jaque, rey por A3, torre E2, una amenaza de mate inmediata con torre A2. Por lo tanto, alfil F5 jaque. En este momento ese alfil no es salvador, lo único que hace es eliminar
o evitar el mate. Pero después de E4, alfil por E4 y caballo por E4, la posición de las blancas es completamente ganadora. Las negras, solamente para evitar el mate con la torre en A2, deben entregar su dama. Y posiblemente el mate vendría igualmente después. Luego de rey por A3 en la partida, alfil B3. Amenaza mate con dama A4 y además la maniobra dama C1, dama C2 y dama A2 mate, como ocurrió en la partida. De ahí la importancia de la maniobra blanca de dama G2 y dama C6 para que la columna C estuviese despejada con la captura del alfil de C5 en B4. Así siguió ahora alfil D7. La defensa de las negras con alfil F5 no hubiera dado resultado, pues seguiría igualmente E4, alfil por E4 y ahora torre por E4. Después de dama D7 sigue la maniobra que habíamos mencionado. Las negras no se salvan del jaque mate. Dama C1 jaque, rey por B3, dama C2 jaque, rey A3 y dama por A2, dama A2 jaque mate. Realmente así fue algo similar lo que ocurrió en la partida después que las negras jugaron alfil D7. Aquí concluyó el encuentro con dama C1 jaque, rey por B3, dama C2 jaque, rey A3 y dama por A2 mate. Una preciosa partida. Pero insistimos, arriesgue y progresará. Espero que este vídeo le haya sido de gran utilidad y que hayan disfrutado esta partida del joven Dubov, que viene incrementando su fuerza poco a poco, incluso sabiendo que ahora recién ha ganado el torneo de Lindores. Muchas gracias y ya saben, si le ha sido de utilidad, suscríbanse, denle like a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez Capablanca. Chao.